Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este culto de adoración a Dios de este domingo. Nos da mucho gusto que nos acompañen desde sus hogares a este culto que se ha preparado para darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Vamos a iniciar con una oración. Les pido que en el lugar donde estén cierren sus ojos e inclinen su cabeza. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y te agradecemos y te alabamos por ello. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de un domingo más estar reunidos como iglesia tuya, como pueblo tuyo, para darte la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces, porque solamente tú eres digno de recibirla. Te pedimos, Padre, que tú tomes este tiempo en tus manos, que sea de bendición para nuestras vidas. Recibe todas las alabanzas, todas nuestras oraciones delante de ti, Padre, y da respuesta conforme a tu perfecta voluntad. Te pedimos, Padre, que todo lo que en este culto se diga, se haga, sea de acuerdo con tu palabra y sea, Padre, para que nosotros podamos conocerte más, que podamos aprender más de tu palabra y que podamos actuar correctamente como tú esperas de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de nosotros en este día y recibe este tiempo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los invito, hermanos, a que me acompañen en sus Biblias haciendo una lectura del Salmo número 48. Vamos a leer todo el Salmo, todo el capítulo, Salmo número 48. Dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ese es nuestro Dios, hermanos, y por ello es digno de ser alabado. Gracias, Señor. Tú eres nuestra torre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. Levantado será, a él correrá el justo, y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo, y levantado será. A él correrá el justo, y levantado será.
fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. 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 Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Vengo a ti, Señor, cambia
Muy buenos días. Dios les bendiga mucho, hermanos. Damos gracias a Dios porque nuestro Padre Celestial nos ha dado esta hermosa oportunidad de reconocer su grandeza, su poder, su soberanía y su grande amor. Así es de que sigamos adelante de la presencia de Dios en esta mañana. Y les invito a que por favor abran sus Biblias ahí en el Salmo número 15. Salmo número 15 es un salmo muy pequeño. Únicamente tiene 5 versículos y les invito para que por favor podamos leer juntos la palabra de Dios. Salmo número 15. Si ya lo tienen por ahí, vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Padre eterno, en esta mañana nos acercamos una vez más a tu trono de gracia, implorando, Padre Dios, que tu Espíritu Santo una vez más hable a nuestro corazón, Padre Dios, para que en esta mañana podamos escuchar tu mensaje con claridad y para que cada uno de nosotros, Padre Dios, podamos atesorar tu palabra y podamos ponerla por práctica. Mi Dios, te imploro tu bendición a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que nos acompaña en este tiempo. Por favor, bendice mucho su vida, Padre Dios. Y Padre Santo, permítenos ser un pueblo, una iglesia, una comunidad, Padre Santo, obediente a tus mandamientos. Permite que podamos concentrarnos en tu mensaje. Te lo imploro en humildad, Padre Santo, también limpiando, por favor, suplicando que tú limpies mis labios, Padre Dios, para que únicamente tu palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos. Te lo imploro en humildad en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El título de esta predicación, hermanos, la he titulado Las bendiciones de vivir en integridad. Y prácticamente vamos a estar revisando únicamente el verso 1 y el verso 2. Los versos siguientes, el 3 y el 4 y el 5, los veremos en la siguiente predicación, hermanos. Así es de que quisiera darles una pequeña introducción acerca de este salmo. Este salmo es semejante al Salmo 24 y habla acerca de las exigencias éticas de entrar en la presencia de Dios. Este salmo fue escrito por el rey David y pudo haber sido escrito cuando David trasladó el arca de la presencia de Dios hacia Jerusalén. Este salmo empieza con una pregunta muy interesante, ¿no? La pregunta es: ¿quién habitará? Y esta pregunta pues puede contestarse pues a través de 10 condiciones éticas inspiradas en los 10 mandamientos. Y esta lista incluye las siguientes condiciones, como ya lo dije, solamente vamos a revisar 3 en esta mañana, pero voy a mencionar las 10 que están incluidas en todo este Salmo número 15. La primera condición se llama integridad, la segunda, hacer justicia, la tercera, hablar verdad, la cuarta, no calumniar, la quinta, no hacer mal al prójimo, la sexta, no reprochar, la séptima, no menospreciar, la octava, no jurar para hacer daño, la novena, no practicar la usura, y la 10ª, no admitir cohecho, hermanos. Estas son las 10 condiciones que están establecidas en este salmo tan pequeño, pero que tienen tanta importancia. Ahora sí, hermanos, el Salmo 15, en el versículo 1, como ya lo mencioné, dice así, ¿verdad? El salmista se dirige a Dios y le hace una gran pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Es una pregunta, o 2 preguntas más bien, muy especiales, porque el salmista reconocía que el estar delante de la presencia de Dios era algo muy, pero muy especial. Es por eso que
Este concepto de tabernáculo y monte santo simbolizan la presencia protectora y la comunión con Dios. El Salmo sin duda fue usado por los hebreos en su peregrinaje al templo hacia Jerusalén. Y nada más brevemente lo recuerdo, que aunque ustedes lo pueden checar ahí en sus Biblias, en 2 de Samuel capítulo 6 del verso 1 al verso 23, nos habla un poquito de este antecedente. Solamente recuerdo la cita, 2 de Samuel 6 del 1 al 23, para que ustedes lo puedan leer posteriormente, hermanos. Pero nos habla acerca de ese tiempo cuando el arca de la presencia de Dios iba a ser dirigida hacia Jerusalén. Y se dice ahí en la historia que el pueblo preparó carros nuevos para que hicieran este traslado especial del arca que simbolizaba la presencia de Dios. Y la historia dice que en algún momento, pues, estos carros que iban siendo jalados por unos bueyes, se atascaron por ahí, y hubo un hombre que trató de tocar el arca para que no cayera, y la historia nos dice que este hombre lamentablemente murió. Sin embargo, después el arca fue conducida, y David, al ver esto, pues él tuvo temor de llevarla directamente hacia Jerusalén, y deciden llevarla a casa de un hombre llamado Obed. Y ahí la historia es pues algo diferente al principio de lo que acabo de mencionar, porque ahí Dios bendijo el hogar y la familia de Obed, hermanos. Entonces son dos contrastes. Cuando él quiere acercarse a Dios sin reunir todos los requisitos, no hay bendición. Pero cuando uno se acerca a Dios con esa sinceridad, con esa pureza, hay bendición. Lo pongo como antecedente para que sepamos qué implica el estar delante de la presencia de Dios. El salmista era un hombre que en su corazón anhelaba estar en la presencia de Dios, porque él sabía cosas muy importantes. En otra porción, solamente escúchenlo, de la palabra de Dios, ahí en el Salmo 27, versículos 4 al 6, el salmista pues expresa ese anhelo y le decía a Dios: una cosa he demandado a Jehová, una cosa he anhelado. Y él con convicción decía: esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir, para recrearme en su templo. El salmista sabía que es una tremenda bendición el vivir cada día delante de la presencia de Dios. No un día, no un domingo, no un sábado, no un lunes, sino todos los días, porque hay bendición. Esta porción que les estoy compartiendo también pues narra cómo el salmista declara que el estar en la presencia de Dios significa seguridad, porque aun y cuando haya maldad, como en cualquier época de todos los tiempos y en este mundo, él tenía y tiene la claridad que Dios lo ocultará en lo reservado de su morada, y no solamente eso, sino que lo pondrá en una roca en alto, hermanos. Entonces, de esto tenemos que aprender. El habitar en la presencia de Dios debe de generar en el creyente, en el cristiano, un gozo, una alegría, una pasión por vivir delante de Dios, como lo decía, todos los días mientras vivamos en esta tierra. Y el habitar en la presencia de Dios trae seguridad, trae protección, y el Señor levanta a su pueblo. Dice también la palabra de Dios ahí en el Salmo 84:10, que mejor es un día estar en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Y el salmista decía: escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Veamos que esto es algo muy, muy importante que el creyente debe tener como un anhelo constante mientras vivamos en esta tierra. Y esto es de verdad de suma importancia. Cuando una persona no conoce de Dios ni de las bendiciones que implica conocerle, pues simplemente vive la vida como él quiere, porque él no sabe qué viene hacia adelante. Sin embargo,
Ustedes y yo, que por amor de Dios y por su gracia hemos conocido, tenemos que hacer un alto y tenemos que vivir cada día reconociendo el amor de Dios, su bondad, su misericordia, su fidelidad, para que entonces esa presencia del Señor pueda estar en plenitud en nuestras vidas, hermanos. Pero hay que cumplir ciertos requisitos. Como ya lo mencioné, hay 10 normas que se tienen que cumplir de acuerdo a lo que está indicado en este Salmo número 15. Sin embargo, únicamente, como ya lo mencioné, vamos a revisar las 3 normas establecidas en el versículo número 2. Y la respuesta a estas 2 preguntas del versículo 1 dice que los que podrán habitar en la presencia de Dios requieren vivir en integridad, en hacer justicia y en hablar verdad en nuestro corazón. Así es de que vayamos paso a paso para ir desglosando y desmenuzando esta porción de la palabra de Dios que es tan sencilla. Y les explico un poquito, hermanos. Integridad, escúchenlo bien, lo que significa la totalidad de una persona, incluyendo su dimensión física y su dimensión moral, incluyendo su forma de ser y sus valores. Y la integridad solo se logra a través de vivir en la palabra de Dios. Repito, la integridad solo se logra al vivir en la palabra de Dios, en todo lo que contiene este libro que es la Biblia, hermanos. En otras palabras, integridad también significa ser fiel a Dios en medio de todas las normas, estatutos y mandamientos que ha establecido en su palabra bendita, hermanos. Dios, por su parte, nos habla en la Escritura acerca de un varón que a sus ojos era el prototipo de una persona íntegra. Su nombre era Job. Porque Job 1:8 dice: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. A ese nivel de exigencia es lo que Dios demanda de su pueblo, de ustedes y de mí, hermanos, a que vivamos viendo hacia la perfección, viviendo de una manera recta, siendo temerosos de Dios y siempre viviendo apartados del mal. Una persona que carece de integridad es alguien que dice una cosa y que lamentablemente vive de otra manera. Pero los que vivamos con integridad, dice la palabra de Dios que seremos bendecidos por el Señor y tendremos el gozo y la dicha de vivir delante de su presencia. En esta mañana podemos recordar algunos ejemplos. Número 1, José, cuando se negó a adulterar con la esposa de su amo Potifar allá en Egipto. José tenía bien claro la enseñanza y los preceptos de Dios en su vida. Y no solamente en su mente los tenía, sino que los tenía aquí en su corazón. Y él en todo momento, en cada situación de su vida, él traía a su mente y a su corazón cuál era la enseñanza, cuál era la exigencia de Dios para su vida. Es por eso que cuando José se enfrentó a esa situación, a esa tentación, él simplemente repitió lo siguiente. Y dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado, sino solamente a ti, le dijo a la mujer de Potifar, por cuanto tú eres su mujer. Y José dentro de sí se dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Jamás lo haría. Ese fue el pensamiento y la actitud de José. Y de eso tenemos que aprender, porque de eso se trata la integridad. No vivirla en los domingos cuando estamos congregados como lo hacíamos en el pasado, sino implica que en cada circunstancia, en cada tentación que tú te encuentres, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, recuerdes que si eso es algo que desagrada a Dios, ni siquiera lo pienses,
no debes de hacerlo, no debemos de hacerlo. El segundo ejemplo es el de el joven Daniel, también cuando llegó cautivo a Babilonia. Él llegó también en circunstancias difíciles, pero él desde su infancia también había sido enseñado en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso cuando él se enfrentó a ese momento donde tenía que comer y beber alimentos y vino, que eran parte pues de la alimentación del rey, ¿verdad? Él simplemente dijo, no lo voy a hacer. Así lo dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él tenía esa determinación, hermanos. Y de esa manera se trata el que ustedes vivan también cada día. Porque cada día vivimos en situaciones difíciles y ustedes las saben perfectamente. Y cada día somos tentados a desobedecer las enseñanzas, los mandamientos del Señor. Pero recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros y Él cada día nos está invitando a que pongamos por práctica todas y cada una de las enseñanzas de la palabra de Dios. Así es de que vivamos practicando la palabra de nuestro Padre Celestial. Quiero agregar algo, hermanos, que para mantener la integridad es importante también vivir en santidad. Lo repito, para mantener la integridad debemos de vivir en santidad, puesto que la voluntad de Dios, de ese Dios que creó los cielos, de ese Dios que te da la vida, que te da la salud, que te da una familia, que te da ese techo, que te da esa oportunidad de estudiar, de tener un trabajo, Él demanda santidad. Pues la palabra de Dios así lo dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lamentablemente, a veces hay pensamientos como los siguientes. Muchas veces algunos justifican el vivir en pecado, aún conociendo al Señor, y muchas veces algunos simplemente dicen, pues, nadie es santo, porque santo solamente es Dios, por lo tanto, pues, es parte de mi naturaleza. Y quizá en un sentido sea algo cierto, pero debiéramos resaltar que cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, escúchelo bien, somos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que Él nos hace partícipes de una nueva naturaleza, porque así lo dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Así es de que esto es lo que nos tiene que mover para vivir de una manera grata delante de nuestro Padre Celestial. Dice 2 de Pedro 1:4, dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y también el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro 1:10 añade, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tengamos presentes que si Dios nos ha demostrado su amor a través de Cristo Jesús, ¿con qué propósito? De que nuestros pecados sean perdonados, con el propósito de darnos vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también con el propósito de que seamos sus siervos, sus seguidores, sus discípulos. Por lo tanto, esa tiene que ser nuestra vida en esta vida. Por lo tanto, hoy que estamos viviendo en este día domingo 27 de septiembre,
Estamos casi a 93, 94 días de que se termine este año, pero tenemos que hacer un alto para vivir y revisar cómo estamos viviendo. Si realmente estamos viviendo una vida que sea grata delante de Dios, o estamos malgastando el tiempo viviendo una vida sin propósito. Pero recuerden que para vivir y habitar en el tabernáculo de Dios y en el monte santo se requiere cumplir 3 propósitos, 3 condiciones de acuerdo con el versículo número 2, que es la integridad, el hacer justicia y hablar verdad en el corazón. Pero en este momento seguimos trabajando con el concepto de la integridad, hermanos. También es de suma importancia el entender que Dios nos creó como seres tripartitos con espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, debemos de considerar esas 3 áreas señaladas claramente por el apóstol Pablo al terminar su carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, 23, porque su palabra dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Escúchalo bien, esa integridad. Y el mismo Dios os santifique por completo, no un 20%, no un 50%, no un 80%. Es una santidad total lo que Dios ha establecido para sus vidas y para mí. Y sigue diciendo 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, dice la palabra de Dios, todo vuestro ser. Y nuevamente dice espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que trabajar en esa pureza hasta que Cristo venga, hermanos. Cada día representa esa nueva oportunidad para presentarnos gratos delante del Señor. Recordemos que después de haber sido colocados por el Señor en una posición de santidad, corresponde al cristiano, ustedes y a mí, a esforzarnos para vivir en santidad, recordando que la Biblia dice: seguid la paz con todos, y nuevamente dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es de que revisemos cómo estamos en este día. ¿Qué tanta santidad hay en nuestras vidas? O quizás un concepto que ya lo habíamos escuchado, pero que quizás lo hemos olvidado. Pero hoy en este día, Dios nos demanda que revisemos una vez más y que tengamos claro que Él es santo. Por eso su palabra dice: sed santos, porque yo soy santos, hermanos. Así que quisiera compartirles una vez más que el vivir en santidad incluye los 4 aspectos siguientes. Número 1, vivir separados del mundo. Vivir separados del mundo. Y esto lo podemos recordar también, ¿verdad? En cuanto a lo que dice Romanos 12:2, ¿verdad? Que no nos conformemos a los deseos de este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es de que revisa bien cómo estás viviendo. Revisa qué te está diciendo el mundo. Quizá el mundo te está diciendo que vivas una vida de placer, de egoísmo, de hipocresía, de materialismo. Pero quiero decirte que eso no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Él dice que vivamos conforme a sus preceptos. Número 2, el vivir en santidad implica vivir consagrados a Dios, hermanos. Y esto significa dedicarle la vida para servir con integridad. Lo voy a volver a repetir. Vivir consagrados a Dios significa dedicarle la vida para servir de una manera total. Por ejemplo, en los tiempos del Éxodo, el pueblo de Israel, cada vez que iba a consagrar a alguno de sus sacerdotes, en este ejemplo a Aarón y a sus hijos, pues le requería, escúchenlo bien, les requería pureza total. Y todo esto lo vemos en el capítulo 29 de Éxodo. Y en dicho capítulo se señala siempre que las ofrendas tenían que ser sin defecto. Sin defecto, hermanos. Y eso mismo sigue esperando Dios de ustedes y de mí.
Así que no debemos de ofrecer a Dios ofrendas parciales o defectuosas, sino que Él demanda y merece integridad de todos y cada uno de nosotros. Número 3, implica vivir en una constante purificación. Es decir, significa quitar lo extraño o lo que contamina de nuestras vidas, ya que siempre existe el riesgo de que el pecado ensucie la obra de Dios en nuestras vidas, y esto sucede a través de las tentaciones, pero con la ayuda divina podemos vivir consagrados a Dios, separados en este mundo. Así que, pues recordemos lo que dice 1 Corintios 10:13, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escúchelo bien, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, hermanos. Es decir, sí se puede. ¿Por qué razón? Porque Cristo vive en nosotros, porque su Espíritu Santo está en nosotros. Así es de que cuando vengan las tentaciones, venzamos con el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque cuando se deja, pues que entre por ahí la concupiscencia, se empiezan a complicar todas las cosas. Es decir, en la vida cristiana muchas veces tendremos la oportunidad de medir qué tan íntegros somos cuando se nos presenta una tentación. En el principio la tentación no es pecado, pero cuando somos vencidos por ella, pues entonces esta da a luz al pecado, y entonces vienen los estímulos que inducen a obrar de una manera con maldad. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el estímulo? Dice Santiago 1:4, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esto pues nos hace pensar en una historia triste, ¿verdad? Narrada ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 6, versículos 21 al 23, ¿verdad? Es una historia pues interesante, pero triste, hermanos, porque habla acerca de un hombre llamado Herodes, un hombre que no era temeroso de Dios, un hombre que prefería darle impulso a sus deseos carnales. Por eso cuando él estuvo frente a esta chica, a esta bailarina, prácticamente le dice, pídeme lo que quieres, porque él lo que quería era satisfacer su concupiscencia, sus deseos carnales, y por eso la historia dice que él finalmente cumplió ese deseo de esta mujer y terminó en la muerte de Juan el Bautista. En otras palabras, la concupiscencia y el pecado siempre traerán un final trágico en la vida de cualquier hombre. Es por eso que tenemos que revisar bien qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que miramos y cómo vivimos, hermanos. Estos son algunos ejemplos de todo lo que implica el vivir en integridad. La segunda condición, hermanos, para vivir bien y en la presencia de Dios, como ya lo decíamos en el versículo 2, habla acerca de andar en integridad. Segundo, el hacer justicia. Y esto nos habla acerca del obrar en la manera exterior de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Por lo tanto, la ética bíblica no es relativista. Esta ética se basa en las normas estables de verdad y de justicia, ya que el que hace justicia hace y da lo correcto y ayuda a los necesitados y no usa a otros para su propio provecho. La tercera condición del versículo 2 dice que es hablar verdad. ¿En dónde? En su corazón, hermanos. Así que escuchemos lo siguiente. La vida interior debe ser sana, sincera y honesta. Repito, la vida interior debe ser sana, sincera y honesta. Ya que bíblicamente el corazón, escúchenlo bien también, porque se menciona mucho el corazón,
en la Biblia, el corazón es la totalidad del intelecto, de las emociones, de los deseos y de la voluntad. El corazón es la totalidad del intelecto, las emociones, los deseos y la voluntad. Por lo tanto, un corazón impuro corrompe la integridad, por lo que Dios nos exhorta a guardar el corazón. Por eso Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, que dice la palabra, yo sé que ustedes lo saben, hermanos, guarda tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque de él emana la vida, o puede ser también para vida o para muerte. En Jeremías 17:9 también la palabra de Dios nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta. Muchas veces los creyentes provocamos que el Señor se aparte de nosotros, hermanos. ¿Y por qué razón? Pues por causa de nuestros pecados. Por eso, como ya lo he mencionado, debemos de agarrar la lupa y examinar cada día nuestro corazón, nuestras acciones, y al darnos cuenta que le hemos fallado a Dios, será un momento para entonces pedirle a Él que nos perdone nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que cada día le pidamos la ayuda para que a través de su Espíritu Santo vayamos hacia adelante haciendo su santa y divina voluntad. El Salmo 119, en el versículo 133, es una petición que el salmista también le hacía al Señor. Y yo les invito para que también ustedes puedan apropiarse de esa petición. Y el salmista simplemente le decía a Dios: ordena mis pasos, le decía el salmista. Y le decía: ordena mis pasos. ¿Con qué? Con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, hermanos. Que esa sea nuestra oración cada día delante del Señor, reconociendo que quizá nuestra vida esté chueca, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser esté un poco chueca, como aquellas bardas que a veces se construyen cuando no hay experiencia. Y cuando los señores albañiles llegan a corregir esto, tienen que agarrar el plomo y muchas veces tienen que corregir aquello que está chueco. Y en la vida del creyente es así. Nuestras vidas quizá en este día tienen que ser corregidas. Por eso digámosle al Señor: ordena, dice la palabra, ¿verdad? Mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad, ningún pecado se enseñoree sobre mí. Estos son los 3 requisitos que se piden, hermanos, para poder vivir delante de la presencia de Dios. Y como les mencionaba, en otra ocasión, hermanos, estaremos revisando las siguientes 7 condiciones, pero de manera resumida es esto: simplemente para habitar delante de la presencia de Dios, pues se requiere ante todo anhelarlo, porque el habitar en la presencia de Dios es un lugar seguro, donde habrá un tiempo de esparcimiento delante de la presencia de Dios. Tratemos de imaginarlo simplemente, hermanos. Cuando estamos alabando al Señor y su Espíritu Santo está obrando en nosotros, pues nos deleitamos y muchas veces inclusive cerramos nuestros ojos e imaginamos la presencia de Dios ahí viviendo en esa pureza, en esa santidad. Por eso el salmista decía: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y en tu monte santo? Y la respuesta simplemente es: el que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Es decir, el que está viviendo en una pureza, hermanos. ¿Será difícil vivir de esta manera, hermanos? No, hermanos. No es difícil, no es imposible, pero simplemente tenemos que anhelarlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Así es de que yo te animo a que tú consideres toda esta enseñanza tan sencilla, pero
retadora para ustedes y para mí, hermanos. Es tiempo de buscar el estar en la presencia de Dios. Y no en un futuro solamente cuando nos muramos, hermanos, sino que cada día es una oportunidad para vivir con paz, con gozo y con alegría. Ya solo para concluir, hermanos, permítanme compartir con ustedes las siguientes 3 conclusiones. El creyente íntegro es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, hermanos. Así es de que vale la pena vivir en integridad. Número 2, debemos de vivir una vida limpia y con pureza de corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta es: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas sin propósito, ni que ha jurado con engaño. El tal recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Conclusión número 3. Debemos anhelar como el salmista estar cada día en la presencia de Dios. Y les aclaro, el estar en la presencia de Dios no significa necesariamente estar en un lugar físico, sino significa que tú ahí en tu intimidad, cada día que tienes oportunidad, busques, anheles, demandes a Dios el estar en su presencia, el sentir esa presencia divina a través de su Espíritu Santo que te permite apreciarle, amarle, respetarle, con la seguridad de que Él siempre estará contigo, con la seguridad de que en su tabernáculo, en su presencia, Él siempre te esconderá y te guardará de toda maldad, y que será la morada más segura, y que aun en las dificultades más extremas, Él te pondrá sobre una roca en alto, y que su presencia siempre nos acompañará, y que cuando todo esto suceda, ¿sabes qué va a provocar el Espíritu Santo? Que tú vivas con pasión, con gozo, y que eso te provocará que cada día tú estés alabando y adorando la presencia de Dios. Y no solamente esto, sino que esto te generará en tu vida el deseo de vivir con pasión, sirviendo al Señor, viviendo en santidad. Yo te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar en este momento. Y Padre Dios, en esta mañana toda la honra y la gloria la entregamos únicamente a ti, Jehová Dios. Gracias, Padre Dios, porque en tu infinita misericordia, aún en este día domingo 27 de septiembre del año 2020, nos preservas con vida y con salud. Y quizá algunos más estén pasando tiempos difíciles. Pero lo más importante es el vivir, Padre Santo, haciendo tu voluntad. Permite, Padre Dios, que tu Espíritu Santo siga obrando de una manera extraordinaria en la vida del niño, del adolescente, del joven, del hombre maduro, de la mujer madura, del anciano, Padre Dios, para que haya ese anhelo, esa hambre, esa pasión, Padre Santo, por vivir en tu presencia, porque en tu presencia hay gozo, hay alegría, hay paz, hay armonía. Pero Padre Dios, también tú de una manera muy clara nos has enseñado en esta mañana, en este versículo número 2, que se requieren cumplir 3 requisitos: integridad, justicia y hablar verdad en nuestro corazón. Y todo esto se ha desarrollado, Padre Santo, en el sentido de vivir una vida en santidad, puesto que para eso tú nos escogiste, mi Señor. Permite que tu Espíritu Santo no nos deje en paz, mi Señor, y que cuando venga la tentación, Padre Santo, podamos decir como José: ¿habría yo acaso de pecar contra Dios? Y que tu Espíritu Santo nos lleve a decir no al pecado y sí a la obediencia a Cristo Jesús, para que entonces tu nombre siga siendo glorificado a través de la vida de cada uno de nosotros como hijos tuyos.
Permítenos también, Padre Santo, apartarnos, Padre Dios, de aquello que contamina nuestra vida. Así como lo hizo Daniel. Daniel tuvo el valor de decir no a esos alimentos, no a ese vino. Que eso sea nuestra convicción también como creyentes, Padre Santo. Que cada vez que venga la tentación y el pecado, una vez más, Padre Santo, hagamos tu santa y divina voluntad, sujetando, Padre, nuestras pasiones, nuestros deseos en la cruz de Cristo Jesús, y que podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque ese es el propósito de Dios, que vivamos siempre haciendo su santa y divina voluntad. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos en esta mañana. Guíanos siempre con el poder de tu Espíritu Santo y permítenos cada día deleitarnos en tu presencia. Padre Dios, esta oración la hago, Padre Santo, en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima, hermanos. Es momento de dedicar a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3:10 dice: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa de Dios, y creo que todos nosotros hemos experimentado esa enorme bendición de Dios cuando somos obedientes a entregarle nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recuerde que en el boletín están todos los medios para que usted pueda hacer llegar sus ofrendas, sus diezmos, y también al momento de depositarlos puede especificar si es un diezmo o si es una ofrenda especial destinada a un área en particular. Los invito a que hagamos una oración para dedicar este dinero a nuestro Dios. Alabado seas, Padre bendito, te agradecemos porque tú eres fiel, porque tú cumples tus promesas, Padre, porque tu palabra está llena de tu bondad y de tu amor para con nosotros. Y eso lo podemos notar todos los días. Gracias, Padre, porque tú nos sustentas con tu palabra. Gracias porque tú nos das todo lo que nosotros necesitamos y aún mucho más. Porque tú nunca nos desamparas, porque tú, como nuestro Padre, siempre estás velando por nosotros. Te dedicamos en este tiempo, Padre, estos diezmos y estas ofrendas. Te pedimos, Dios, que tú las multipliques, que sean utilizadas y bien administradas para el extendimiento de tu reino. Te pedimos, Padre, que tú des sabiduría a nuestros hermanos administradores para que puedan destinar correctamente de este dinero. Y te pedimos, Padre, que tú sigas poniendo en nuestros corazones este anhelo de ser obedientes a ti, entregándote lo que te corresponde. Recibe estas ofrendas y estos diezmos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora, hermanos, es tiempo de algunos anuncios. En primer lugar, los seguimos invitando a que escuchen los audios de las meditaciones de entre semana que se envían a través del grupo de WhatsApp. También los invitamos a participar en el tiempo de oración que como familia elegimos cada uno de nosotros para estar intercediendo por todas las necesidades y por todas las gratitudes, agradeciéndole a Dios por estas peticiones ya contestadas, de las que nosotros nos vamos enterando a lo largo de la semana. Los invitamos a participar en los estudios virtuales de la comunidad de fe los días martes a las 8 de la noche a través de Zoom, y también a participar en los cultos de oración todos los viernes a las 7 de la noche. Los invitamos a revisar el boletín dominical, donde podrán encontrar información pastoral, la información de nuestros misioneros y los cumpleaños de esa semana. Y los seguimos invitando a apoyar con las despensas, que han sido de enorme bendición para muchos hermanos de nuestra iglesia. Si está en nuestras manos el poder apoyar, el poder traer al templo algunos víveres, algo de despensa, o incluso en nuestro sobre como una ofrenda especial
para las despensas o en un depósito bancario, especificando que ese dinero, que esa ofrenda, vaya destinada para las despensas, hermanos. Vamos a hacer una oración final para terminar con este culto. Los invito nuevamente a que cierren sus ojos y me acompañen en esta oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos has permitido mantener estos cultos hacia ti, que en medio de esta situación que estamos viviendo, Padre, tú nos has equipado con todo lo necesario para que tu palabra pueda seguir siendo predicada desde este púlpito. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que desde sus hogares han podido conectarse, han podido estar escuchando de esta predicación, de este culto, Padre, han podido alabar tu nombre desde sus casas con sus familias. Te agradezco por cada uno de ellos, Padre, y te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, que tú nos protejas de esta enfermedad y que tú nos guardes del mal, Padre. Te pedimos que tu palabra siga siendo predicada y que alcance a muchas personas que aún no te conocen. Que esta labor que se hace desde este lugar, Padre, pueda alcanzar a los corazones que tú tienes preparados, Señor, y en los que tú ya estás trabajando. Te pedimos que tú nos des la oportunidad el próximo domingo reunirnos nuevamente para seguir aprendiendo más de ti y conocerte más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.